Tercer grado, secuencia 2, sesión 1. Criterios de divisibilidad. Para empezar, una historia sobre el reparto de un tesoro cuenta que un coronel y 3 soldados identificados como A, B y C encontraron un baúl enterrado que contenía más de 230 barras de oro, pero menos de 250. El coronel decidió que al día siguiente las repartiría entre los 3 soldados para premiar su valentía. Sin embargo, en el transcurso de la noche el soldado A se adelantó, dividió entre 3 el total del contenido del baúl y tomó una tercera parte, y se deshizo de una barra que le sobraba para que la partición fuera exacta. Poco después, el soldado B tuvo la misma idea, contó las barras que había, tomó la tercera parte y como también le sobraba una barra, se deshizo de ella. El soldado C, al igual que sus compañeros, contó y dividió el oro para tomar lo que le tocaba. A él también le sobró una barra y la desechó, para evitar conflictos por la repartición. A la mañana siguiente, el coronel se dispuso a repartir el tesoro. Él creía que lo que estaba en el baúl era el total de oro, por lo que repartió en 3 partes iguales, y como le sobró una barra, decidió quedársela. ¿Cuántas barras de oro recibió en total cada soldado? Con los aprendizajes que obtengas en esta secuencia podrás resolver problemas que implican anticipar si un número es divisible o no entre otro número natural menor o igual que 10. Manos a la obra. Divisibilidad entre 3. Número 1. Trabajen en equipo. Según la historia de la repartición del oro, respondan lo siguiente. Pueden utilizar calculadoras si lo requieren. Inciso A. Calculen cuántas barras de oro había originalmente. No olviden que eran más de 230, pero menos de 250. Entonces el número de barras totales va a estar entre la cantidad de 231 barras hasta 249. Lo primero que tenemos que hacer es, entre estas cantidades, entre 231 y 249, cuáles van a ser divisibles entre 3. ¿Esto para qué lo vamos a hacer? Porque dice que los soldados lo pudieron dividir entre 3. Entonces vamos a ver qué cantidades que hay aquí se pueden dividir entre 3. Para esto vamos a hacer un truco que es divisibilidad entre 3. ¿Cómo saber si un número se puede dividir entre 3 o no? Es de la siguiente forma. Por ejemplo, vamos a saber si el 231 se puede dividir entre 3 exactamente, sí o no. Lo que tenemos que hacer es sumar los dígitos de 231. ¿Cuáles son los dígitos? El 2, el 3 y el 1. Lo primero que voy a hacer es entonces sumar estos. 2 más 3 más 1 y me doy cuenta que va a ser 6. Si el resultado es un múltiplo de 3, entonces yo puedo decir que todo el número se va a poder dividir entre 3 exactamente. En este caso el resultado es el 6. 6 es un múltiplo de 3. ¿A qué me refiero con múltiplo? Es decir, a las tablas de multiplicar del 3. ¿Cuáles son? 3, 6, 9, 12, 15, así hasta el infinito. En este caso, pues 6 sí es un múltiplo de 3, por lo tanto 231 yo puedo deducir desde antes que se va a poder dividir entre 3 exactamente. Vamos a hacerlo para comprobar si es cierto. 231 entre 3. 7, 2, 1 y 7. Y nos damos cuenta que exactamente se puede dividir entre 3. Veamos el siguiente ejemplo con 232. 232 sería 2 más 3 más 2, es decir, sumo los dígitos y me sale que es 7. 7 no está entre los múltiplos de 3, por lo tanto yo puedo deducir que el 232 no se va a poder dividir entre 3 exactamente. Vamos a ver si es cierto. 232 entre 3, 7, 2, 2, 7 y vemos que aquí sería 7 por 3, 21. Para 22 es 1 y ya vieron que hay un residuo y como tendríamos que hacer acá, poner un 0 y poner punto decimal y nos quedaría así con punto decimal, por lo tanto sabemos que no se va a poder dividir entre 3 exactamente. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, voy a hacer una lista del 231 hasta el 249 para saber cuáles números sí son divisibles entre 3 y cuáles no. Bueno, así quedaría entonces nuestra lista de números, ya sumando cada uno de los dígitos, y aquí nos damos cuenta que pues están en negro la cantidad de barras de oro que serían, y aquí sería la suma de los dígitos, y aquí está el resultado con rojo. Ya habíamos dicho que si el resultado de los dígitos es un múltiplo de 3, podríamos decir o deducir que toda la cantidad se puede dividir entre 3 exactamente.
Entonces vamos a ver cuáles se pueden dividir entre 3 exactamente y cuáles no. En este caso 231, la suma es 6, sabemos que es un múltiplo de 3 el 6, entonces este número 231 sí se puede dividir exactamente entre 3. En este caso 232 vemos que el resultado de los dígitos es 7 y pues este no se va a poder dividir entre 3 porque no es un múltiplo de 3 el 7. Entonces este no se puede, en este caso es 8, tampoco es múltiplo de 3, por lo tanto el 233 no se va a poder dividir exactamente entre 3. En este caso el 9 sí es un múltiplo de 3 y podemos deducir que 234 sí se va a poder dividir entre 3, 235 no, 236 no, este sí. Y vemos que pues sería toda la hilera, la primera hilera que sí se podría porque todos esos son múltiplos de 3. Entonces tenemos que el 231 podría ser la respuesta, 234, 237, 240, 243, 246 o 249. Y bueno, vamos a trabajar entonces con estas posibles respuestas. Recordemos que escogimos estos números porque estos son divisibles entre 3 exactamente. Pero también recordemos en el enunciado al principio nos está diciendo que se deshizo de una barra de oro. Es decir, que en lugar de 231, en un inicio había 232. En este caso 234, había en un inicio 235. Y así en cada una de estas, quedándonos lo siguiente. 232 porque se deshizo de una, es decir, 231 quedaron. Aquí serían 235, la cantidad original, 238, 241, 244, 247 o 250. En este caso, esta se descarta porque dice que tiene que ser menor a 250. Entonces, esta no podría ser y la descartamos de una vez. Recordemos un poco el problema que nos da inicialmente, nos marca ciertas condiciones y esas condiciones se tienen que cumplir en su totalidad. Si no, no podría ser esa la respuesta. Y aquí tenemos posibles respuestas, 232, 35, 38. Vamos a experimentar con cada una de estas y ver si esas condiciones se cumplen. Y si sí se cumplen, eso nos va a decir que es verdadera nuestra respuesta. Y si no se cumple, pues lo contrario, que es falsa. Entonces vamos a empezar con el 232. Si recordamos, nos decía que el soldado A encontró pues ese baúl y vio que había 232 barras de oro. Dice que se deshizo de una, entonces quedaron 231 barras y que esas barras las dividió entre 3 personas, lo cual nos queda un total de 77. Es decir, supongamos que estas serían las barras, lo dividió en 3 partes, en donde cada parte pues había 77 barras de oro. Entonces, él se queda con una tercera parte, es decir, con sus 77, pero las demás las deja, es decir, que nos queda un total de 154 barras. El soldado B hace lo mismo. Ahora se encuentra él con las 154 barras, pero se deshace de una, es decir, quedándonos 153. Estas las divide entre 3 y nos da un total de 51, es decir, que dividió esas partes en 3, donde había 51 barras para cada uno. Él se queda con 51 barras y las demás las deja, quedando un total de 102. El soldado C hace lo mismo. Ve 102 barras, se deshace de una, quedando 101. Estas las divide entre 3, pero ¿qué es lo que pasa acá? Nos damos cuenta que 101 no se puede dividir entre 3. Recordemos cuál era la fórmula o cuál sería la estrategia para saber si toda esta cantidad se puede dividir exactamente entre 3. Lo único que tenemos que hacer es sumar los dígitos, es decir, 1 más 0 más 1. Esto nos da un total de 2. Ese resultado no es un múltiplo de 3, por lo tanto podemos decir que 101 no se va a poder dividir entre 3. Si le hacemos la división, nos damos cuenta que va a quedar 33.6. Y recordemos el problema inicial.
El problema inicial nos dice que se divide exactamente. Entonces aquí, hasta acá sí estaba cumpliendo todas esas condiciones, pero ya aquí al final no cumple esas condiciones porque no se divide exactamente la cantidad de barras, no las podían partir, ¿sale? Entonces podemos deducir que 232 no es la respuesta correcta. Y vamos a hacer lo mismo, pero ahora con 235. Con 235 sería entonces que el soldado A se encuentra 235, se deshace de una, quedando 234. Estas las divide entre 3, que nos da un total de 78. Entonces las barras las divide en 78 barras para cada uno, en donde él toma una tercera parte, es decir, sus 78, y para los demás les deja 156. El soldado B vuelve a hacer lo mismo. Se encuentra él ahora 156 barras, se deshace de una, quedando 155, y estas las divide entre 3. ¿Qué nos damos cuenta? ¿El 155 se puede dividir entre 3 exactamente? No, porque si sumamos los dígitos, es decir, 1 más 5 más 5, nos da 11. 11 no es un múltiplo de 3 y nos quedaría un número decimal. Nos quedaría 51.6. Entonces, no está cumpliendo con las condiciones que nos decía el problema inicial. El problema inicial nos decía que tenía que dividirse exactamente el número de barras y nos damos cuenta que aquí está fallando. Por lo tanto, 235 tampoco sería la respuesta correcta. Y vamos al siguiente posible número, que sería 238. Repetimos todo. El soldado A se encuentra 238 barras, en donde él se deshace de una, quedando 237. Lo divide entre 3 y nos queda un total de 79. Es decir, que las barras las va a dividir en 79 para cada uno, en donde él se queda con sus 79 y deja las demás, es decir, quedan 158. El soldado B besa 158, en donde tira una para que se pueda dividir exactamente, y estas las divide entre 3. Pero que nos damos cuenta de esto es que también 157 no es divisible entre 3 exactamente, porque si hacemos la suma de los dígitos, 1 más 5, 6, 6 más 7, 13. 13 no es un múltiplo de 3, por lo tanto 157 no se puede dividir entre 3 exactamente. Nos quedaría en la división 52.3, lo cual no es exacto. Y como no cumple con las condiciones del problema, entonces también podemos descartar que 238 no sería la respuesta y pasamos al siguiente, que sería 241. Entonces, el soldado A encuentra 241 barras, pero se deshace de una para que se pueda dividir entre 3, quedándonos 240 barras. Estas las divide entre 3, en donde nos queda 80. Es decir, que las parte en 80 barras de oro, en donde él se queda con sus 80 y deja, por lo tanto, 160 para los demás. El soldado B besa 160 barras, se deshace de una, quedando 159. Estas las divide entre 3 y vemos que aquí sí nos da un número exacto, que sería 53. Entonces, divide en 53 partes, o más bien en 53 barras de oro, en donde él se queda con 53 y las demás las deja, quedándonos 106. El soldado C ve esas 106, le quita una para que se pueda dividir entre 3 exactamente, y donde nos queda 35, en donde el soldado C toma sus 35
y nada más deja 70. Luego entonces el capitán llega y ve que hay 70 barras. Él cree que es la cantidad de barras de oro que había originalmente y lo que hace es tomar una para él, quedando nada más 69, que las divide entre 3, en donde nos quedan 23 barras para cada uno que repartió al final. Y vemos que aquí sí está cumpliendo con todas las condiciones, es decir, todas fueron unas divisiones exactas y llega hasta el capitán, en donde también divide y también divide exactamente. Entonces la respuesta correcta sería 241 y ya descartamos las otras que siguen. Y nos quedamos con esta respuesta que es 241 había originalmente. Entonces aquí ya podríamos poner que la respuesta correcta serían 241 barras. Inciso B. ¿Podría ser 236 la cantidad original de barras de oro? Argumenten su respuesta. Bueno, no podría ser, ¿por qué? Porque recordemos que si había 236 originales, se deshicieron de una, quedándonos 235. Y si hacemos la suma de dígitos, tenemos 2 más 3 más 5, nos da que es 10. Y 10 no es un múltiplo de 3, por lo tanto esta cantidad no se puede dividir entre 3. Entonces no podría ser esa la cantidad original, porque al momento de restarle 1 no es divisible entre 3. Inciso C. ¿Qué característica debería tener la cantidad original de barras de oro para cumplir con las condiciones de la historia? Aquí podríamos decir que pues, su antecesor, es decir, una cantidad anterior a la original, tendría que ser divisible entre 3 exactamente. Esa sería una de las características principales. Y la respuesta pues ya quedaría así, ¿no? El antecesor tiene que ser divisible entre 3 exactamente. Número 3. En la siguiente sucesión de números de 230 a 250, tachen los que son divisibles entre 3. El sucesor de uno de esos números es la cantidad buscada. Y bueno, esto es lo que hicimos anteriormente, pero aquí ya nos lo está desarrollando. Y habíamos visto que era 231, 234, 237, 240, 243, 246 y 249. Recordemos que estos son divisibles entre 3 porque al momento de sumar los dígitos nos va a salir un múltiplo de 3 y sabemos que va a ser exactamente. Y recuerden también que ya lo habíamos hecho anteriormente, el sucesor, es decir, 232, sería la cantidad original que hubo en el baúl. Número 4. El siguiente esquema puede ayudarles a verificar si la cantidad inicial de barras de oro que encontraron es correcta. Efectúen las operaciones que se indican para hallar la cantidad que va en cada rombo. Comprueben que la cantidad original de barras es la que colocaron en el rombo azul. Después contesten las preguntas que está debajo del esquema. Bueno, estos pasos ya lo habíamos hecho nosotros anteriormente, pero ahora viene como un esquema. Ya únicamente vamos a hacerlo con la cantidad que ya sabemos que es, que va a ser 241, que va a ser nuestra respuesta, y con eso vamos a llenarlo. Entonces vamos a colocar en este esquema 241. Dice que le restamos 1, que serían 240. Esto lo dividimos entre 3 y nos va a quedar 80. Después por 2, ¿por qué se multiplica por 2? Porque es la cantidad que queda todavía en el baúl. Es decir, nos van a quedar 160, en donde ya después el soldado B ve que hay 160, pero le resta 1, quedando 159. Después esto lo divide entre 3 y nos quedan 53. Lo multiplica por 2 porque eso le va a quedar al soldado C, donde nos quedan 106. Luego le resta 1, quedando 105. Lo divide entre 3 y nos va a quedar 35. Lo multiplica por 2, quedándonos 70, que aquí es donde ya el capitán ve que hay 70, pero él se queda con 1 y ya los 69 lo divide entre 3 y nos queda un total de 23. Inciso A. ¿Cuántas barras de oro le correspondieron en total a cada soldado? Y viene soldado A, B y C y las barras de oro. Recordemos un poquito nosotros el esquema que hicimos anteriormente. El soldado A se había quedado con 80 al inicio, ¿sale? Pero al final
el capitán le repartió a cada una 23, es decir que suman 80 más 23 y nos daría la cantidad de barras del soldado A. En este caso pues nos quedarían 103. Después hacemos lo mismo con el soldado B, que en este caso él se quedó con 53, pero más 23 barras que le dio al final el capitán, entonces nos quedarían 676. Y por último, el soldado C tenía 35 que él se había llevado desde un inicio y luego el capitán le dio 23, en donde nos quedan 58. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Es algo complejo el problema, pero está muy interesante. Entonces nos vemos en la siguiente sesión. Recuerden compartir, recuerden suscribirse y nos vemos en la siguiente.